Capítulo 13. Entradas. Las escrituras son bien claras. Cualquier relación con Satanás abre una puerta en la vida del individuo para la entrada del poder satánico, la contaminación demoníaca o ambas. El hecho de que la persona sea cristiana o no cristiana no hace diferencia. Levítico 19:31 dice: No os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Aunque la hermandad es una secta muy fuerte y crece con rapidez, son solo un puñado comparados con el vasto número de personas cautivas en relaciones periféricas con lo oculto y otros pecados que abren la puerta de sus vidas al poder de Satanás. Estas puertas, creadas por el pecado, proporcionan a Satanás derecho legal, según la palabra de Dios, la Biblia, para ejercer poder en sus vidas. Los cristianos no están protegidos porque si abren esas entradas significa que participan conscientemente en el pecado, la ignorancia, o ambos. Pues ¿qué? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿O sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:15-16. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Cada persona no solo debe percatarse a estas áreas de influencia en su vida, sino también debe desear anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo a los demás. Muchísimas personas no pueden aceptar a Cristo cuando alguien les habla porque su voluntad y su mente están literalmente atadas por los poderes de las tinieblas a través de alguna puerta en su vida presente o en el pasado. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:3-4. Cualquier relación con lo oculto, no importa cuán superficial o breve sea, es una puerta. Me refiero a cosas como jugar con el horóscopo, visitar por curiosidad a un adivino, leer las hojas de té, leer las manos, etc. ¿Cuántos de nuestros festivales para recaudar fondos en las escuelas e iglesias tiene un adivino de algún tipo? Nada de esto es inofensivo. A los pequeños se les permite ir a esas personas en tales fiestas para que se diviertan. ¿Cuántos de estos niños después no pueden aceptar a Cristo como Salvador o, si ya son cristianos, en algún momento pierden interés, o no pueden crecer en la vida cristiana? Nos espantaría si supiéramos el número de bajas por solo esta causa. Yo personalmente he visto más de esto de lo que quisiera aún pensar. Otra vez, la Biblia no puede ser más clara. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Deuteronomio 18:10-12. Una simple visita de curiosidad a una sesión espiritista basta para afectarlo a uno por el resto de la vida. Igualmente, estudiar libros sobre las artes ocultas, jugar con una ouija, probar nuestra percepción extrasensorial, experiencias psíquicas, proyección astral, meditaciones de cualquier tipo que incluyan la pérdida de conciencia o dejar la mente en blanco, o que empleen aguas, aceites o minerales en los que se ha introducido una vara o un péndulo. Igualmente peligrosa es la participación en magias de cualquier tipo, en levitaciones, mover objetos sin tocarlos físicamente, en consultas con médiums o espiritistas para tratar de localizar objetos perdidos, la práctica de cualquiera de las artes marciales o el yoga. Y, claro está, cualquier práctica de brujerías en forma de maleficio y encantamientos. Cualquiera de estos abre puertas al influjo de los poderes satánicos y demoníacos. Cualquier uso o abuso de drogas heroicas, o las borracheras repetidas son también puertas de entrada. El abuso infantil casi siempre resulta en contaminación demoníaca. Por eso es que los niños víctimas de abuso, a menos que sean liberados, se convierten en padres que abusan de sus hijos. Cualquier incidente que produzca un severo trauma emotivo o físico puede resultar en el quebrantamiento de las defensas y en la entrada de espíritus demoníacos. Esto puede ocurrir lo mismo en niños que en adultos. Las relaciones sexuales son otra puerta amplia. Los demonios pasan de una persona a la otra durante el coito. Esto es porque las dos personas se vuelven una carne. Dice 1 Corintios 6:16 y 18, ¿no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciera, fuera del cuerpo es, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Fornicación es la relación sexual entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí. Por eso es que Dios ha dado a su pueblo tantos mandamientos que prohíben el coito entre quienes no son esposo y esposa. Es para protegernos de este tipo de contaminación demoníaca. Las violaciones sexuales, a veces violentas, particularmente con niños, son una puerta que he encontrado muchas veces en mi práctica de la medicina. Estas resultan en la entrada de los más poderosos demonios que he encontrado.
El incesto y cualquier participación en la homosexualidad siempre conducen a la contaminación demoníaca. Lo mismo se puede decir de cualquier práctica sexual de las que condena la Biblia que se ven en la pornografía moderna. Con frecuencia me han preguntado sobre los problemas del coito cuando uno de los dos cónyuges no es salvo y participa abiertamente en el pecado. En estos casos, creo firmemente que el cónyuge creyente puede descansar en la promesa de 1 Corintios 7, 12, 16. Si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Empero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, apártese que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios. Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? En tales casos, el cónyuge cristiano solo tiene que pedirle al Señor que santifique su lecho matrimonial y su cónyuge infiel y que cierre esa puerta con la sangre de Cristo para que el cónyuge creyente no se infecte de demonios del otro durante el coito. La hipnosis es otra gran puerta. La persona que es hipnotizada tiene que someter tanto su voluntad al hipnotizador que queda abierta a cualquier cosa que el hipnotizador desee poner en ella. Hay ciertos demonios que mantienen abiertas las puertas a la influencia del hipnotizador. El hipnotismo para dejar de fumar o dominar el apetito para perder peso es cura demoníaca. La acupuntura es otra forma de cura demoníaca. Las religiones orientales son todas formas de adoración demoníaca. El público no sabe que las agujas que se emplean en la acupuntura están bendecidas por varios líderes de religiones orientales antes de su uso y por lo tanto son puertas directas para la entrada de demonios. He visto extrañas contaminaciones producidas por agujas de acupunturistas además de contaminaciones demoníacas. Cualquier curación sobrenatural que no sea la que llegue directamente de Jesucristo es cura demoníaca y resulta en contaminación demoníaca o posesión demoníaca o ambas cosas. Dios mismo concedió a los hombres el don del conocimiento utilizado por la ciencia médica moderna. Lucas, autor de 2 libros del Nuevo Testamento, era médico. Cualquier participación en prácticas de las religiones orientales como la meditación trascendental, el yoga, etc., resulta en contaminación demoníaca, posesión o ambas cosas. Un estudio cuidadoso de las enseñanzas de cualquier religión a la luz de la Biblia señalará enseguida sus errores. La mayoría de las religiones orientales practican la meditación. La cuestión de la meditación es algo que la mayoría de los cristianos interpretan mal y Satanás ha escrito mucha literatura engañosa sobre la meditación que se hace pasar por literatura cristiana. Hay varias referencias en la Biblia a la meditación, pero hay una gran diferencia entre la meditación santa y la meditación satánica. Creo que estaría bien señalar aquí los principios básicos. Una de las principales citas bíblicas sobre la meditación la encontramos en Josué 1:8. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Deseo enfatizar que la meditación a que se refiere este pasaje es la lectura activa en que uno estudia y aprende de memoria la ley de Dios dada a los israelitas. Josué debía llegar a conocer también la ley, que ésta llegara a formar parte de su persona. David siguió el mismo principio, y lo expresó en el Salmo 119, 9, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Según esto, David activamente procuraba algo estudiar y aprender de memoria la ley de Dios para no apartarse de ella. La meditación que menciona la Biblia nunca es pasiva. La meditación satánica es pasiva. Satanás quiere que los hombres se queden con la mente en blanco, vacía de todo pensamiento. Esto abre una puerta para la entrada e influencia de los demonios, porque la verdad es que Dios nos manda a controlar nuestros pensamientos, a no dejar la mente en blanco. Si uno no controla la mente, Satanás lo hará. 2 Corintios 10, 3, 5 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Isaías 26, 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Estos pasajes demuestran claramente que se nos ordena que controlemos la mente, que no la dejemos en blanco. Cualquier enseñanza sobre meditación que diga que tenemos que dejar la mente en blanco, libre de todo pensamiento, o repetir muchas veces ciertas frases para dejar en blanco la mente, es de Satanás. Jesús dijo: Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, Mateo 6, 7. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. 2 Timoteo 2, 16. Hay una enseñanza peligrosa en algunas iglesias carismáticas.
Se les dice a los miembros que repitan ciertas frases vez tras vez, o que dejen la mente en blanco para que el Espíritu Santo tome el control. Lo hacen especialmente en un esfuerzo para que la gente hable en lenguas. Cualquier mente en blanco será tomada por un espíritu, pero desafortunadamente por un espíritu impío, no por el Espíritu Santo. Otra forma de lazo ocultista que es muy real, pero poco reconocida, es colocar hechizos o encantamientos, o brujerías contra otra persona. Aún un cristiano puede ser terriblemente perjudicado por brujerías de este tipo dirigidas contra él. Mi propia experiencia es un buen ejemplo de esto. Yo no sabía lo que estaba pasando hasta que el Señor se lo reveló a mi pastor. De entonces acá he encontrado muchos pacientes con aflicciones de este tipo. A menudo saben de una persona, un amigo quizás, que está metido en el ocultismo, y han tenido algún problema con aquella persona sin sospechar que en venganza les va a echar brujería. Por esta razón es imperativo que el cristiano ande bien cerca del Señor para que le dé discernimiento en tales casos. Los demonios y la sujeción a los demonios son hereditarios. La entrada por herencia a menudo pasa desapercibida. Aunque ya no estamos bajo la antigua ley gracias al nuevo pacto en la sangre de Cristo, podemos hallar algunos principios muy importantes estudiando el Antiguo Testamento. Tenemos que tener en mente que cualquier pecado que no se pone bajo la sangre de Cristo constituye una base legal para Satanás. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento a los pecados de los padres transmitidos a los hijos. Entre ellas tenemos Éxodo 20, 5, 34, 7, Números 14, 18 y Deuteronomio 5, 9. Éxodo 34, 6, 7 dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hallamos también que cada vez que había un avivamiento importante en Israel, el pueblo se reunía a ayunar y a orar no solo en confesión de sus propios pecados, sino del pecado de sus padres también. Por ejemplo, Nehemías 9, 1, 2. Y en el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno, y con sacos, y tierra sobre sí. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres. Otros pasajes son 2 Crónicas 29, 1, 11 durante el reinado del rey Ezequías, 2 Crónicas 34, 19, 21, y muchos otros pasajes más. El pecado de nuestros antepasados tiene un grave efecto en nuestra vida y la puerta hereditaria hay que cerrarla con oración, confesión y el poder limpiador de la sangre de Jesucristo. Determinadas habilidades y demonios pasan de generación en generación. Un caso comúnmente aceptado es el del don de tirar el vaso. Pero lo que es especialmente dañino es cualquier relación con lo oculto, cualquier adoración de ídolos que en realidad son demonios, 1 Corintios 10, 14, 21, cualquier contaminación demoníaca, cualquier juramento de alguno de nuestros padres o antepasados que comprometen a los descendientes como la mayoría de los del ocultismo, el paganismo, el mormonismo y la masonería, etc. Uno de los mayores instrumentos de Satanás hoy día en los Estados Unidos son los juegos ocultistas fantásticos en que uno asume diferentes papeles y que se han vuelto tan populares. Satanás se vale de estos juegos para reclutar un vasto ejército entre los jóvenes más inteligentes del país, ejército que el anticristo pudiera utilizar y controlar en un instante. Al participar en estos juegos, la gente cae bajo el control demoníaco sin darse cuenta de lo que está sucediendo. En muchos estados tales juegos están formando parte del currículo escolar de los estudiantes más inteligentes. Casi todas las escuelas tienen clubes extracurriculares en los que se participa en los juegos. En esencia, tales juegos son cursos acelerados de brujería. Lamentablemente los participantes no suelen comprenderlo hasta que es demasiado tarde. La mayoría de los juegos tiene un líder que traza el plan general de cada juego. El juego es una aventura en la que se pelean muchas batallas contra varios monstruos y seres de diferentes habilidades y características. Hay muchos tomos voluminosos con cuadros y detalles sobre las capacidades de los diferentes caracteres. El jugador tiene que visualizar la acción en su mente. Mientras mejor pueda ver la acción y predecir las jugadas de los monstruos y demás jugadores, más avanzado está uno en el juego. Lo que la gente no sabe al principio es que aquellos monstruos son demonios. Lo que creen visualizar mentalmente en realidad lo están viendo en el mundo espiritual. Mientras más capacidad adquieren para ver el juego, más en sintonía están con el mundo espiritual. La imaginación es puente clave para ponerse uno en contacto con el mundo espiritual. No sé en qué momento los jugadores quedan contaminados de demonios, pero he trabajado con muchos jóvenes que han andado con esos juegos y todavía no he encontrado uno a nivel de líder de juego que no tenga demonios y que no lo sepa. Claro, mienten en cuanto a esto. Varios me han dicho que los demonios se les acercan y les hablan, y, para obtener mayores poderes, invitan al más inteligente de los demonios a entrar en ellos.
Los manuales más avanzados detallan sortilegios, conjuros y escritos satánicos que son utilizados y enseñados a los brujos y brujas en la hermandad misma. Los jugadores sienten la extraña fascinación y el poder de los juegos. Pocos comprenden la trampa que representan. Están completamente engañados. ¿Cuántos de nuestros jóvenes que una vez fueron cristianos activos y entusiastas han perdido interés en el Señor por jugar esos juegos? Otro incalculable número de ellos jamás llegará a un conocimiento salvador de Jesucristo por culpa de los lazos demoníacos en que han caído al jugar tales juegos. La influencia del ocultismo es desenfrenada en los juguetes de niños pequeños y en las tiras C6 micas de la televisión 6N. Los niños por naturaleza son muy imaginativos. Satanás sabe que si puede dirigir esa imaginación 6N hacia el mundo espiritual, pronto aprenderán a ver a los demonios y a comunicarse con ellos. Los padres deben de ser muy cuidadosos en cuanto a con qué juguetes juegan sus pequeños, y qué programas de dibujos animados ven en la televisión 6N. La bioreacción 6N ha tenido tremenda resonancia en el mundo de la medicina en los últimos años. Su crecimiento ha sido fenomenal. Se usa principalmente contra el dolor, la presis 6N arterial y el control del abuso de la droga y el alcohol. La hermandad ha usado la bioreacción 6N desde muchos años antes de que su uso se hiciera público. Descubrieron que era el método más rápido de enseñar a las brujas a tomar conciencia del cuerpo espiritual y por lo tanto a entrar en contacto con el mundo espiritual. En esencia, la bioreacción 6N enseña a la persona a controlar las funciones del cuerpo que Dios no nos ha mandado a controlar y que por lo tanto no debemos hacerlo. Enseña a controlar conscientemente el cuerpo espiritual, con lo que a su vez controla y altera lo que está sucediendo en el cuerpo físico. Repito, muy pocos de los que se inician en el programa saben en lo que se están metiendo. Los cristianos nunca deben practicar la bioreacción, que no es más que yoga modernizado, meditación 6N satánica y brujería. Otra cosa que suele pasar desapercibida, pero que es muy poderosa, es la música rock. La música rock es música del diablo. Como muchas otras cosas, todo el movimiento de la música rock fue cuidadosamente planeado y ejecutado por Satanás y sus siervos desde el mismo comienzo. La música rock no es producto de la casualidad, sino que responde a un plan cuidadosamente concebido nada menos que por el mismo Satanás. Como mencioné anteriormente en el libro, Elaine conoció personalmente a un buen número de estrellas del rock. Todos habían accedido a servir a Satanás a cambio de dinero y fama. Han recibido todo lo que deseaban, pero también muchas cosas que no esperaban. Sus vidas y sus almas están destruidas. Estas estrellas saben exactamente lo que están haciendo. Están enseñando paso a paso a incontables millones de jóvenes a adorar y servir a Satanás. Elaine asistió a ceremonias especiales en varios estudios de grabación en los Estados Unidos con el propósito específico de incorporar bendiciones satánicas en la música rock que se grababa. Ella y otros hacían conjuros para colocar demonios en cada disco y casete de música rock que se vendía. A veces llamaban a ciertos demonios para que hablaran en las grabaciones, especialmente en los mensajes grabados al revés. Además, en muchas de las grabaciones las voces de los mismos satanistas quedaron grabadas en el trasfondo, disimuladas por el ruido general de la música con conjuros y encantamientos para llamar más demonios cada vez que una de las grabaciones fuera tocada. Mientras suena la música, los demonios son llamados a presentarse en el cuarto a afligir a quien haya puesto la grabación o esté escuchando la música. ¿Con qué propósito? Control mental. Control mental no solo para dar a los oyentes comprensión de los mensajes de Satanás transmitidos por la música, sino también para evitar que reconozcan la necesidad que tienen de Jesús y la salvación por la que Él murió en la cruz. Mucha de la letra de las canciones son conjuros en los que se llama a los demonios. El propósito es doble: ejercer control sobre el oyente y enseñarle conjuros de los que pueda valerse para enviar demonios contra otra persona. Esto permite a las personas vengarse afligiendo a sus enemigos con enfermedades, accidentes, etc., así como ayudar a influenciar a otros para que caigan en las redes de la música rock. Recomendamos el libro The Devil's Disciples: The Truth About Rock. Los discípulos del diablo: la verdad sobre la música rock, por Jeff Godwin, publicado por Chick Publications, Incorporated, para un estudio a fondo de la música rock. Este libro es excelente para que los padres entiendan la música rock que sus hijos oyen. Todas estas puertas deben ser cerradas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Si has participado en cualquiera de estas cosas, puedes fácilmente cerrar la puerta orando así: Padre, te confieso que he andado reconozco que tales cosas son abominación ante ti y detestables ante tus ojos. Humildemente te pido perdón por haber pecado en esto. Te pido que elimines cualquier puerta demoníaca que haya resultado de mis acciones y que me limpies de mis pecados y cierres para siempre esas puertas con la preciosa sangre de Cristo. Te pido esto y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Luego, te recomiendo que en voz alta te dirijas a Satanás y los demonios más o menos así: Satanás, demonios, le he pedido a mi Padre Celestial que me perdone por participar en decir el pecado, y he sido perdonado.
Ahora por fe cierro a ustedes las puertas de mi vida para siempre por medio de la sangre que Jesucristo derramó por mí en la cruz. En el nombre de Jesús ordeno que se vayan. En los casos de contaminación con los demonios más fuertes suele ser necesaria la ayuda de otra persona o personas para obtener liberación. Si oras fervientemente y deseas ser liberado a cualquier precio, el Señor te dirá lo que tienes que hacer, y dejará libre al cautivo. Voy a dar ahora algunos ejemplos de personas que he tratado en mi consultorio médico que han estado muy afectados por algunas de estas puertas abiertas. He cambiado los nombres para proteger a tales personas. Los cristianos tenemos que entender un principio bien importante que nunca he oído enseñar con claridad en ninguna iglesia. Muchas de las personas a las que hablamos del Evangelio están literalmente atadas por demonios, ya sea por dentro o por fuera, para que no puedan liberarse. No tienen voluntad para aceptar a Jesucristo como Salvador y sus mentes están igualmente atadas para que no entiendan el mensaje del Evangelio. Como dice 2 Corintios 4, 3, 4, si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas personas no le dicen a uno que están atadas. Las ataduras son tan fuertes que en la mayoría de los casos no saben que están atadas. La excusa que dan cuando uno les pregunta si desean orar y aceptar a Jesucristo es: todavía no estoy listo, o más tarde, o no puedo hacerlo ahora, no me presione, y muchas otras más. Pero Jesús vino a libertar a los cautivos. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel. Isaías 61:1. Los cristianos sencillamente tenemos que tomar el poder y la autoridad que Jesucristo nos ha dado y valernos de ella para libertar a los cautivos. Los siguientes son algunos ejemplos de mi propia experiencia. Juanita es una enfermera de 35 años y es oriunda de mi pueblo. Trabajé con ella unos 10 años cuando yo todavía era enfermera. Me encontré con ella otra vez hace ya algún tiempo. Se mostró sorprendida del cambio que veía en mí, lo que me permitió sentarme una tarde y hablarle de lo que el Señor había hecho en mi vida. ¿Sabes?, me respondió, en los últimos 5 años otras 2 amigas han entregado sus vidas a Cristo y han cambiado dramáticamente. Antes se sentían insatisfechas e infelices, hoy rebosan de gozo y paz. A veces he pensado que me gustaría hacer lo mismo, pero no he podido. He dejado de pensar en ello. ¿Por qué no puedes entregar tu vida a Cristo?, pregunté. No sé. Comprendo los beneficios, pero no puedo. Hasta me pongo ansiosa y nerviosa al hablar de hacerlo. Mejor no hablemos más de esto. Un tiempo atrás lo hubiera dejado todo así. Pero, gracias al Señor, gracias a su entrenamiento, puedo reconocer los síntomas con facilidad. Así que insistí: permíteme una pregunta más. Cuando tratas de pensar en Jesús, ¿es como si chocaras con una pared invisible y se te vuelve fatigoso seguir pensando y dejas de hacerlo? Exactamente. ¿Cómo lo sabes? Es que he estado en la escuela de Dios. Dime, ¿en qué actividades del ocultismo has participado? ¿Cómo lo sabes?, me dijo, totalmente sorprendida. Bueno, no en muchas. Estuve 8 años visitando por diversión a alguien que me leía las manos. Desde entonces he ido varias veces a que me lean las manos y digan la suerte, aparte de seguir mi horóscopo. Pero no es nada serio. Bueno, Juanita, esas aventuras frívolas con el ocultismo han bastado para que caigas en lazos demoníacos que te impiden aceptar a Jesús. Pero te tengo buenas noticias. Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Como soy suya, Él me ha dado su poder y autoridad sobre Satanás y los demonios. Y ahora, demonios que han mantenido atada y ciega a Juanita, les ordeno en el nombre de Jesús que no sigan actuando en su vida. Juanita me miró sorprendida como si se me hubiera aflojado algún tomillo. Simplemente cambié de tema y hablé de otra cosa por unos 10 minutos. Entonces le pregunté: Juanita, te pregunté antes si deseabas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Sabes que lo necesitas. ¿Quieres orar ahora mismo conmigo? ¿Sabes? Me gustaría que oráramos ahora. Puedo aceptar a Jesús. No sé por qué no lo hice antes. Nos arrodillamos, y otra persona cautiva escapó del tenebroso reino de Satanás y entró en el reino de Dios. Le hablé entonces de las puertas que había abierto, y oró para cerrárselas para siempre a Satanás con la preciosa sangre de Cristo. Una chica de 20 años se presentó una noche en el salón donde yo estaba trabajando. Dijo que temía que si no la ayudaban se iba a suicidar. Se sentía deprimida y con miedo, como si no tuviera ninguna razón de vivir, como si su vida estuviera vacía y no tuviera sentido. Después de hablar con ella un poco le dije claramente que lo que necesitaba era a Jesucristo, y le hablé del Evangelio. Mis padres son cristianos, respondió, y me crié en una iglesia. Sé que lo que me dice es cierto, pero todavía no estoy lista para hacerlo. Demonios que tienen atada a esta chica, les ordeno en el nombre de Jesucristo que dejen de actuar sobre ella.
dije, mientras la chica me miraba como si me hubiera vuelto loca. Pero luego se le olvidó al cambiar yo el tema y hablar de otra cosa durante varios minutos. Al rato le dije: Susie, reconociste hace unos minutos que sabías que yo estaba diciendo la verdad, y que necesitabas a Cristo en tu vida. ¿Qué si oras conmigo y le pides a Jesucristo que sea tu Señor, tu Salvador y tu dueño? Me gustaría. Nadie lo había hecho antes conmigo, ¿me ayuda? No sabría qué decir. Entonces Susie oró conmigo y tomó el camino de la vida eterna. Tras algunas preguntas discretas descubrí que la puerta abierta en su vida había sido el probar drogas durante un fin de semana que pasó con unas amigas. Aquello bastó para que su mente quedara atada por demonios. Por la manera en que me contó su vida, no dudo que antes que yo le hablara tuvo muchas oportunidades de aceptar a Cristo, pero sus ataduras se lo impedían. Un anciano de 80 años fue ingresado en la unidad de cuidado intensivo con un muy severo ataque de corazón durante el tiempo en que yo era la doctora encargada de la unidad. Después de examinarlo me di cuenta que probablemente no viviría mucho. Me pidió que le dijera cómo lo encontraba y le dije que no estaba bien y que había tenido un fuerte ataque de corazón. Se volvió y se puso a llorar. Doctora, me dijo, no me diga eso, no puedo resistirlo. ¿Por qué, señor? ¿Teme a la muerte? Sí, ¿sabe qué será de usted cuando muera? Sí, joven. Voy derechito al infierno. Me sorprendió porque pocas personas son tan sinceras. Pues, señor, permítame decirle cómo evitar el infierno. No, no. Ya lo he oído antes y no me ha servido de nada. No se moleste. Pues, quiéralo o no, le dije, usted va a oír de Jesucristo una vez más. Entonces le hablé del Evangelio en 4 frases. La brevedad es esencial en estos casos. Lo sé. Ya lo sé todo, pero no puedo. Señor, repita estas 2 palabras: Jesucristo, sálvame. No puedo, váyase. Señor, sé que algo impide que usted diga esas palabras. Sé que no puede decirlas. ¿Sabe quién se lo impide? El anciano se volvió y mirándome a los ojos me dijo: Satanás y sus demonios. Entonces, a viva voz, me dirigí a Satanás y sus demonios y en el nombre de Jesús los dominé. Nunca olvidaré el gozo que iluminó el rostro del anciano. Me tomó la mano y con lágrimas en los ojos le pidió al Señor que fuera su Señor y Salvador. Se veía la paz que lo inundaba. Me miró y dijo: Joven, he estado buscando y queriendo acercarme a Jesucristo durante 50 años. Pero no lo lograba. Me contó que había sido marinero. Cuando tenía 30 años su barco llegó a Filipinas y durante un permiso para desembarcar entabló una discusión con un filipino. Este le echó una maldición vudú que hizo que durante 50 años estuviera buscando al Señor sin poder aceptarlo. Nadie de los que le hablaron del Evangelio sabía valerse del tremendo poder y la tremenda autoridad de Jesucristo, ni reconocer lo que estaba sucediendo. Al siguiente día cuando fui a verlo había empeorado físicamente, pero estaba radiante. Sus últimas palabras fueron: Joven, tengo una paz perfecta. Luego cayó en coma y murió no mucho después. Una mujer de 44 años llegó a mi oficina. La traían unos amigos porque estaba a punto de suicidarse. Sus amigos la trajeron a mí porque sabían que yo era una doctora cristiana y esperaban que pudiera ayudarla. Su historia no era diferente de las muchas que había escuchado. Nació de padres cristianos que la amaban, y ella lo sabía. Pero de alguna manera en su adolescencia empezó a andar mal. Empezó a juntarse en la escuela con quienes no le convenían, y participó en todo tipo de relación sexual. Sabía que lo que hacía no estaba bien, me señaló, y en lo más íntimo no quería hacer aquellas cosas, pero parecía no poder evitarlo. Había crecido en la iglesia y sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero no podía llegar al punto de aceptar a Jesucristo y consagrarle mi vida como mis demás hermanos y hermanas. No sabía por qué. Quizás no estaba preparada. A los 17 años tuvo un hijo sin estar casada, y los padres la obligaron a entregarlo en adopción. Más tarde aquel año casi logró suicidarse y pasó 3 meses en un hospital psiquiátrico. El resto de su vida la había pasado entrando y saliendo del hospital psiquiátrico, visitando psiquiatras y psicólogos, y tornando innumerables drogas y tranquilizantes. Nada servía. No podía establecer relaciones amorosas estables ni experimentar amor. Tuvo otro hijo sin casarse y se fue de la casa a los 19 años ante el temor de que sus padres la obligaran a deshacerse del segundo hijo. Finalmente, 2 años antes de venir a verme, comenzó a asistir a una iglesia y llegó a aceptar a Cristo. Su vida mejoró en los años siguientes. Dejó la bebida y pudo conservar el empleo. Halló verdaderos amigos cristianos que pasaban mucho tiempo con ella ayudándola a cambiar y a enmendar su vida. Su gozo era leer la Biblia y orar. De repente un día sucedió algo. Sentí como si alguien hubiera cerrado una puerta de un tirón y todo quedó oscuro. Ya no podía leer la Biblia ni orar. Ya no sentía la presencia del Señor. Estaba muy acongojada. Seguía yendo a la iglesia porque sabía que era la única respuesta. Ya no sentía gozo. Había conversado con muchos pastores.
Me decían que seguramente había algún pecado inconfeso en mi vida o que el Señor me estaba sometiendo a prueba. Pero sé que estoy siendo destruida. No quiero seguir viviendo. El único escape es el suicidio. Le pregunté si alguna vez había sentido algo dentro de ella que no era ella, pero que dominaba sus actos y a veces sus pensamientos. Los ojos le brillaron. Sí, sí, a cada rato. Creo que hay algo dentro de mí que no soy yo. Le he preguntado a varios pastores si no será un demonio, pero me dicen que los cristianos no pueden tener demonios. Supongo que estoy loca. El psiquiatra me dijo que era esquizofrénica cuando intenté hablarle a esa cosa. Ay, cuán ignorante es la gente. Sara lo que tenía era un demonio. Por cierto, uno bien poderoso con muchos demonios subordinados. El Señor me instruyó que debía buscar la clave, la puerta que había sido abierta a los demonios. Bajo la dirección del Señor le pregunté a Sara si recordaba algún incidente muy traumático en su niñez. Después de pensar un momento dijo: qué curioso que me lo pregunta. Recuerdo vagamente que mi madre me contó que me habían violado siendo muy niña. Ella nunca me hablaba de eso, porque decía que lo mejor era olvidarlo. Recuerdo que un hombre me agarró y me tiró al suelo, pero lo único que recuerdo son las ramas de un bello manzano silvestre en flor que yo miraba estando de espaldas en el suelo. No recuerdo más. Aquella era la puerta. El demonio que entró en ella mientras era violada había permanecido en ella muchos, muchos años sin ser detectado y había destruido su vida. Era un tipo de demonio del que hablaremos después, que puede habitar el cuerpo, el alma y el espíritu al mismo tiempo. Tiene miles de tentáculos que pueden serpentear y enroscarse bien en cada parte. Fue él el que cerró de un tirón la puerta para que ella no sintiera la presencia de Dios. El crecimiento y la posesión del Espíritu Santo era algo que no podía tolerar, por lo que trató de apartar a Sara de su consagración al Señor. Pero el Señor tenía asida a Sara y a las siguientes 2 horas aquel demonio y sus muchos subordinados fueron echados fuera. Al fin, después de muchísimos años, Sara era libre. De nuevo sintió en su espíritu la presencia del Señor y pudo volver a leer con gozo la Biblia. Por primera vez en su vida comenzó a vivir una vida normal y sana, y a disfrutar el amor de Jesucristo nuestro Señor. Otra vez me vino a la mente Oseas 4:6 que dice: mi pueblo fue talado, porque le faltó sabiduría. Un musculoso caballero de 35 años llegó a mi consultorio con la siguiente queja: mi vida está siendo destruida, está cayendo a pedazos por todas partes. No acabo de comprender la causa, pero sé que está sucediendo. Estoy muriendo. Conversé con él y lo estuve interrogando más de 1 hora en busca de una pista. Su salud era excelente. No tenía problemas de salud, ni se sentía enfermo. Era cristiano, aunque nunca había caminado bien cerca del Señor. Le iba bien en el matrimonio, sus hijos estaban bien, sus relaciones familiares eran buenas. Tenía un buen trabajo en el que estaba contento. Por último, cuando le pregunté por el funcionamiento de su cuerpo, me dijo: tuve problema de sinusitis hasta hace unos 3 años. No he vuelto a tener problemas desde entonces. Lo curioso era que me decía que precisamente en los últimos 3 años había sentido que su vida se estaba desintegrando. ¿Qué le curó la sinusitis hace 3 años? Fui a ver al doctor, y me hizo acupuntura. Dio resultado. No he vuelto a tener problemas. Ese era el problema. Durante el examen médico le hice un electrocardiograma. Mientras el electro marcaba las pulsaciones de su corazón, de repente sentí la sobrecogedora presencia del mal en la habitación. Inmediatamente el corazón del hombre dejó de latir. No estaba muy segura de lo que tenía delante, pero reprendí el mal en el nombre de Jesucristo y el corazón espontáneamente volvió a latir. Había estado sin latir más de 1 minuto. Después el Señor me reveló que el mal que había sentido era el espíritu del acupunturista. Estaba robándole energía al paciente, aún hasta el punto de que el corazón le dejó de funcionar. El Señor había permitido que pasara en aquel preciso momento para que yo aprendiera. Las puertas demoníacas habían sido abiertas en aquel joven por medio de las agujas de la acupuntura, y habían quedado abiertas para que el acupunturista, que es algo similar a un hipnotista, pudiera controlarlo. El acupunturista estaba robándole vigor a aquel joven. Por eso este sentía que su vida se le destruía. Era verdad. No podía decirle lo que le estaba pasando. Hubiera pensado que yo estaba loca. Era un cristiano superficial que no estaba listo para aceptar la realidad de la existencia de los demonios. Le pregunté al Señor qué debía hacer. Me respondió: usa el instrumento más poderoso que tienes, ora con mucho fervor por este joven. Durante 1 año entero estuve ayunando y orando muchas veces por él. Al cabo de 1 año el Señor me habló de nuevo y me dijo que en respuesta a mis oraciones había libertado a aquel hombre sin que éste lo supiera. Poco después volvió a verme para un problema menor y me dijo que se estaba sintiendo mucho mejor. De nuevo Jesucristo había libertado a un cautivo. Tuve que atender a un hombre que había tratado de suicidarse. Rick se había criado en un hogar cristiano, en una amorosa familia. Había consagrado su vida al Señor en su adolescencia y había andado muy cerca del Señor, y había escuchado su voz hablándole a su espíritu.
Era un joven muy inteligente y al terminar el preuniversitario había ingresado en un seminario para ser pastor. El Señor era el gozo de su vida. De repente, como un año antes de que yo lo conociera, ya no sentía la comunión con el Señor. Le era casi imposible leer la Biblia o orar y no sentía en absoluto la presencia del Señor. Consultó y oró con muchas personas pero no recibió ayuda. Empezó a tener mucha dificultad para concentrarse en los estudios y sus calificaciones bajaron drásticamente. Por último, se sintió tan desesperado que dejó los estudios como un mes antes de su intento de suicidio. Sentía que no tenía razón de vivir. Lo interrogué para tratar de descubrir la puerta. Finalmente, cuando le pedí que me contara lo que había hecho poco antes de que comenzara el problema, me contó lo siguiente. Poco antes de que comenzaran las clases hace un año, me fui en automóvil a Denver, Colorado. Mi madre me había llamado para pedirme que fuera porque su madre estaba gravemente enferma en el hospital. Pedí unos días de permiso en el trabajo y salí para Denver. Al llegar a la ciudad me dirigí al hospital. Mientras iba por la ciudad rumbo al hospital de pronto tuve la sensación de que algo oscuro, como una nube, caía sobre mí. Duró solo unos segundos y luego desapareció. No volví a pensar en eso. Cuando llegué al hospital hallé que mi abuela había muerto muy poco antes de que yo llegara. Me quedé para el entierro y regresé. Al preguntarle más, me contó que su abuela había estado muy metida en la brujería. Muchos miembros de la familia habían tratado de hacerle ver que necesitaba a Cristo, pero no lo lograron. Ahí estaba la puerta herencia. Al morir la abuela, los poderosos demonios que moraban en ella pasaron a otro miembro de la familia. Claro, Satanás prefirió a Rick que estaba estudiando para el ministerio. Después de ser liberado, pudo volver a tener comunión con el Señor. Una simple oración de fe de sus padres pudo haber roto cualquier línea hereditaria y protegido a Rick de la herencia de la abuela. Pero ellos no lo sabían. Sé que muchos dirán que Rick estaba protegido de tal cosa porque era cristiano. Pero la Biblia dice claramente que el pecado de los padres pasará a los descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Por eso Dios advertía con tanta firmeza a los israelitas que no participarán en el ocultismo. Los cristianos deben estar conscientes de esto. Si saben de alguien en la familia que haya andado en el ocultismo en alguna forma, deben pedirle al Señor que cierre la puerta de la herencia con la preciosa sangre de Jesucristo tanto en ellos como en sus hijos. Deseo bosquejar a continuación los 4 pasos básicos que un cristiano debe dar para luchar por la salvación de alguien que esté atado por los demonios. Muchos padres enfrentan este problema con hijos incrédulos que han participado de música rock, juegos ocultistas, drogas, alcohol, etc. Estos pasos también puede aplicarlos cualquier cristiano a cualquier persona por la que sienta carga y por la que esté dispuesta a luchar con tal de llevarla a Jesucristo. Si la persona inconversa vive en casa del cristiano, el primer paso debe ser limpiar la casa, si es que el cristiano tiene autoridad en la casa. Los hijos, claro, no pueden hacer esto si son menores que todavía viven en la casa de sus padres. Este caso lo veremos al final de esta sección. Todos los objetos que se usan para el servicio de Satanás, objetos ocultistas, discos de rack, materiales de juegos fantásticos en que se asumen papeles, etc. son objetos familiares. Véase el capítulo 20. Todo eso hay que sacarlo de la casa pues proporciona una base legal para que los demonios introduzcan poderes malignos en la casa. En el caso de padres cristianos que se enfrentan a adolescentes rebeldes, quiero advertirles que no pueden simplemente ir al cuarto del adolescente y tratar de limpiarlo de objetos familiares. Deben hablar con él primero. Aten los demonios que haya en él, y luego siéntense a hablarle. Escuchen junto a él los discos de música rock, y examinen con cuidado la letra. Les garantizo que el chico se avergonzará porque sabe en su corazón que la música rock es terrible. Si ha andado con juegos ocultistas, siéntense y examinen los manuales y estudien con él los juegos para que comprenda lo que están haciendo y puedan señalarle Biblia en mano lo que está mal. Después de hacer esto, destruyan las grabaciones y los juegos. Tienen que comprender que la persona que aman está atada y ciega por causa de los demonios. Pueden estar hablándole años enteros de que necesita a Jesucristo, pero no va a entender. Puede ser que hasta le repita lo que le dice, pero si hay estática en lo que le dice no va a entender los conceptos. La estática es un demonio. Además, su voluntad está tan atada que aun si entiende que necesita la salvación que ofrece Jesús, no puede pedirle que sea su Salvador y Señor. Si la persona vive en su casa, todos los días, en voz alta, tome la ofensiva contra los demonios que están en ella. Puede hacerlo en otro cuarto donde la persona no le pueda oír. Los demonios tienen un oído muy fino. Diga algo así: demonios que tienen atado, asumo autoridad sobre ustedes en el nombre de Jesucristo mi Señor. Les ordeno en el nombre de Jesús que no aflijan a hoy. Mi casa está consagrada al Señor y es territorio santo. Ustedes son intrusos y no pueden actuar aquí. En el nombre de Jesús, ordeno que se vayan. Esta batalla será librada diariamente. No puedo decirle lo larga que será, pues solo el Señor lo sabe en cada caso. Recuerde que los demonios pueden hablar a través de la otra persona, y a veces lo hacen con rudeza e insultos para tratar de librarse de usted.
En muchos casos es necesario responder al demonio directamente, sabiendo que está hablando a través de la otra persona y ordenarle que se calle. El Señor le dirigirá. Usted puede pedirle al Señor que le permita ponerse en la brecha, por la persona que no es salva. De esto hablaremos con más detalle en el capítulo 14. Lea Ezequiel 22, 30, 31. Pídale al Señor que le permita pararse en la brecha por esa persona para que sus ojos puedan abrirse y pueda libremente aceptar a Jesús. Por último, tiene que darse cuenta de la maravillosa posición de poder en que nuestro Señor nos ha colocado. Hebreos 4:16 dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos enseña que Satanás se presenta ante Dios y le pide gente. El relato de Job 1 lo demuestra claramente. Y Lucas 22, 31, 32 relata, dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás no es echado definitivamente del cielo sino hasta el capítulo 12 de Apocalipsis. Y fue hecha una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 12, 7, 10. Hay que entender que Satanás se presenta ante el trono de Dios y le pide a nuestro Padre Celestial por los inconversos que amamos. Satanás los señala con dedo acusador y dice: ¿ves a fulano de tal? Está oyendo música rock o cualquier otra cosa. Por lo tanto, tengo derecho a su alma y a influenciar en su vida y a mandar que mis demonios entren en él. Como Dios es perfectamente justo, tiene que concederle la petición si no hay objeción. Pero como herederos y coherederos de Jesucristo tenemos mucho más derecho que Satanás de presentar peticiones ante Dios el Padre. Debemos acercarnos confiadamente ante el trono y presentar peticiones contrarias a las de Satanás. Podemos orar así: Dios y Padre, pido lo contrario de lo que pidió Satanás. Vengo a ti en el nombre de Jesucristo mi Señor. Y demando que se me conceda a esa persona. Lo demando como la herencia que prometiste darme si la persona es hijo o hija suyo, o cónyuge suyo. Satanás no puede tenerla. Pido que abras sus ojos para que pueda ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Si la persona por la que está orando no es familiar suya, puede pedir en base a que Jesucristo nos ordenó hacer discípulos en todo el mundo, y podemos demandar que esa persona sea un discípulo de Jesucristo. Otra vez, hay que entender que es una batalla verdadera. No ganaremos de la noche a la mañana, pero tenemos poder y autoridad en Jesucristo para finalmente vencer. Capítulo 13. Entradas. Las escrituras son bien claras. Cualquier relación con Satanás abre una puerta en la vida del individuo para la entrada del poder satánico, la contaminación demoníaca o ambas. El hecho de que la persona sea cristiana o no cristiana no hace diferencia. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Aunque la hermandad es una secta muy fuerte y crece con rapidez, son solo un puñado comparados con el vasto número de personas cautivas en relaciones periféricas con lo oculto y otros pecados que abren la puerta de sus vidas al poder de Satanás. Estas puertas, creadas por el pecado, proporcionan a Satanás derecho legal, según la palabra de Dios, la Biblia, para ejercer poder en sus vidas. Los cristianos no están protegidos porque si abren esas entradas significa que participan conscientemente en el pecado, la ignorancia, o ambos. Pues ¿qué? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿O sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6, 15, 16. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Oseas 4, 6. Cada persona no solo debe percatarse a estas áreas de influencia en su vida, sino también debe desear anunciar el glorioso Evangelio de Jesucristo a los demás. Muchísimas personas no pueden aceptar a Cristo cuando alguien les habla porque su voluntad y su mente están literalmente atadas por los poderes de las tinieblas a través de alguna puerta en su vida presente o en el pasado. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, 3, 4.
Cualquier relación con lo oculto, no importa cuán superficial o breve sea, es una puerta. Me refiero a cosas como jugar con el horóscopo, visitar por curiosidad a un adivino, leer las hojas de té, leer las manos, etc. ¿Cuántos de nuestros festivales para recaudar fondos en las escuelas e iglesias tiene un adivino de algún tipo? Nada de esto es inofensivo. A los pequeños se les permite ir a esas personas en tales fiestas para que se diviertan. ¿Cuántos de estos niños después no pueden aceptar a Cristo como Salvador o, si ya son cristianos, en algún momento pierden interés, o no pueden crecer en la vida cristiana? Nos espantaría si supiéramos el número de bajas por solo esta causa. Yo personalmente he visto más de esto de lo que quisiera aún pensar. Otra vez, la Biblia no puede ser más clara. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Deuteronomio 18, 10, 12. Una simple visita de curiosidad a una sesión espiritista basta para afectarlo a uno por el resto de la vida. Igualmente estudiar libros sobre las artes ocultas, jugar con una ouija, probar nuestra percepción extrasensorial, experiencias psíquicas, proyección astral, meditaciones de cualquier tipo que incluyan la pérdida de conciencia o dejar la mente en blanco, o que empleen aguas, aceites o minerales en los que se ha introducido una vara o un péndulo. Igualmente peligrosa es la participación en magias de cualquier tipo, en levitaciones, mover objetos sin tocarlos físicamente, en consultas con mediums o espiritistas para tratar de localizar objetos perdidos, la práctica de cualquiera de las artes marciales o el yoga. Y, claro está, cualquier práctica de brujerías en forma de maleficio y encantamientos. Cualquiera de estos abre puertas al influjo de los poderes satánicos y demoníacos. Cualquier uso o abuso de drogas heroicas, o las borracheras repetidas son también puertas de entrada. El abuso infantil casi siempre resulta en contaminación demoníaca. Por eso es que los niños víctimas de abuso, a menos que sean liberados, se convierten en padres que abusan de sus hijos. Cualquier incidente que produzca un severo trauma emotivo o físico puede resultar en el quebrantamiento de las defensas y en la entrada de espíritus demoníacos. Esto puede ocurrir lo mismo en niños que en adultos. Las relaciones sexuales son otra puerta amplia. Los demonios pasan de una persona a la otra durante el coito. Esto es porque las dos personas se vuelven una carne. Dice 1 Corintios 6, 16 y 18, ¿no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciera, fuera del cuerpo es, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Fornicación es la relación sexual entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí. Por eso es que Dios ha dado a su pueblo tantos mandamientos que prohíben el coito entre quienes no son esposo y esposa. Es para protegernos de este tipo de contaminación demoníaca. Las violaciones sexuales, a veces violentas, particularmente con niños, son una puerta que he encontrado muchas veces en mi práctica de la medicina. Estas resultan en la entrada de los más poderosos demonios que he encontrado. El incesto y cualquier participación en la homosexualidad siempre conducen a la contaminación demoníaca. Lo mismo se puede decir de cualquier práctica sexual de las que condena la Biblia que se ven en la pornografía moderna. Con frecuencia me han preguntado sobre los problemas del coito cuando uno de los dos cónyuges no es salvo y participa abiertamente en el pecado. En estos casos, creo firmemente que el cónyuge creyente puede descansar en la promesa de 1 Corintios 7, 12, 16. Si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Empero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, apártese que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios. Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? En tales casos, el cónyuge cristiano solo tiene que pedirle al Señor que santifique su lecho matrimonial y su cónyuge infiel y que cierre esa puerta con la sangre de Cristo para que el cónyuge creyente no se infecte de demonios del otro durante el coito. La hipnosis es otra gran puerta. La persona que es hipnotizada tiene que someter tanto su voluntad al hipnotizador que queda abierta a cualquier cosa que el hipnotizador desee poner en ella. Hay ciertos demonios que mantienen abiertas las puertas a la influencia del hipnotizador. El hipnotismo para dejar de fumar o dominar el apetito para perder peso es cura demoníaca. La acupuntura es otra forma de cura demoníaca. Las religiones orientales son todas formas de adoración demoníaca. El público no sabe que las agujas que se emplean en la acupuntura están bendecidas por varios líderes de religiones orientales antes de su uso y por lo tanto son puertas directas para la entrada de demonios. He visto extrañas contaminaciones producidas por agujas de acupunturistas además de contaminaciones demoníacas.
Cualquier curación sobrenatural que no sea la que llegue directamente de Jesucristo es cura demoníaca y resulta en contaminación demoníaca o posesión demoníaca o ambas cosas. Dios mismo concedió a los hombres el don del conocimiento utilizado por la ciencia médica moderna. Lucas, autor de 2 libros del Nuevo Testamento, era médico. Cualquier participación en prácticas de las religiones orientales como la meditación trascendental, el yoga, etc., resulta en contaminación demoníaca, posesión o ambas cosas. Un estudio cuidadoso de las enseñanzas de cualquier religión a la luz de la Biblia señalará enseguida sus errores. La mayoría de las religiones o sus vidas a Cristo y han cambiado dramáticamente. Antes se sentían insatisfechas e infelices, hoy rebosan de gozo y paz. A veces he pensado que me gustaría hacer lo mismo, pero no he podido. He dejado de pensar en ello. ¿Por qué no puedes entregar tu vida a Cristo? Pregunté, no sé. Comprendo los beneficios, pero no puedo. Hasta me pongo ansiosa y nerviosa al hablar de hacerlo. Mejor no hablemos más de esto. Un tiempo atrás lo hubiera dejado todo así. Pero, gracias al Señor, gracias a su entrenamiento, puedo reconocer los síntomas con facilidad. Así que insistí, permíteme una pregunta más. Cuando tratas de pensar en Jesús, ¿es como si chocaras con una pared invisible y se te vuelve fatigoso seguir pensando y dejas de hacerlo? Exactamente. ¿Cómo lo sabes? Es que he estado en la escuela de Dios. Dime, ¿en qué actividades del ocultismo has participado? ¿Cómo lo sabes? Me dijo, totalmente sorprendida, o bueno, no en muchas. Estuve 8 años visitando por diversión a alguien que me leía las manos. Desde entonces he ido varias veces a que me lean las manos y digan la suerte, aparte de seguir mi horóscopo. Pero no es nada serio. Bueno, Juanita, esas aventuras frívolas con el ocultismo han bastado para que caigas en lazos demoníacos que te impiden aceptar a Jesús. Pero te tengo buenas noticias. Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Como soy suya, Él me ha dado su poder y autoridad sobre Satanás y los demonios. Y ahora, demonios que han mantenido atada y ciega a Juanita, les ordeno en el nombre de Jesús que no sigan actuando en su vida. Juanita me miró sorprendida como si se me hubiera aflojado algún tomillo. Simplemente cambié de tema y hablé de otra cosa por unos 10 minutos. Entonces le pregunté, Juanita, te pregunté antes si deseabas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Sabes que lo necesitas. ¿Quieres orar ahora mismo conmigo? ¿Sabes? Me gustaría que oráramos ahora. Puedo aceptar a Jesús. No sé por qué no lo hice antes. Nos arrodillamos, y otra persona cautiva escapó del tenebroso reino de Satanás y entró en el reino de Dios. Le hablé entonces de las puertas que había abierto, y oró para cerrárselas para siempre a Satanás con la preciosa sangre de Cristo. Una chica de 20 años se presentó una noche en el salón donde yo estaba trabajando. Dijo que temía que si no la ayudaban se iba a suicidar. Se sentía deprimida y con miedo, como si no tuviera ninguna razón de vivir, como si su vida estuviera vacía y no tuviera sentido. Después de hablar con ella un poco le dije claramente que lo que necesitaba era a Jesucristo, y le hablé del Evangelio. Mis padres son cristianos, respondió, y me crié en una iglesia. Sé que lo que me dice es cierto, pero todavía no estoy lista para hacerlo. Demonios que tienen atada a esta chica, les ordeno en el nombre de Jesucristo que dejen de actuar sobre ella. Dije, mientras la chica me miraba como si me hubiera vuelto loca. Pero luego se le olvidó al cambiar yo el tema y hablar de otra cosa durante varios minutos. Al rato le dije, Susie, reconociste hace unos minutos que sabías que yo estaba diciendo la verdad, y que necesitabas a Cristo en tu vida. ¿Qué si oras conmigo y le pides a Jesucristo que sea tu Señor, tu Salvador y tu dueño? Me gustaría. ¿Nadie lo había hecho antes conmigo? ¿Me ayuda? No sabría qué decir. Entonces Susie oró conmigo y tomó el camino de la vida eterna. Tras algunas preguntas discretas descubrí que la puerta abierta en su vida había sido el probar drogas durante un fin de semana que pasó con unas amigas. Aquello bastó para que su mente quedara atada por demonios. Por la manera en que me contó su vida, no dudo que antes que yo le hablara tuvo muchas oportunidades de aceptar a Cristo, pero sus ataduras se lo impedían. Un anciano de 80 años fue ingresado en la unidad de cuidado intensivo con un muy severo ataque de corazón durante el tiempo en que yo era la doctora encargada de la unidad. Después de examinarlo me di cuenta que probablemente no viviría mucho. Me pidió que le dijera cómo lo encontraba y le dije que no estaba bien y que había tenido un fuerte ataque de corazón. Se volvió y se puso a llorar. Doctora, me dijo, no me diga eso, no puedo resistirlo. ¿Por qué, señor? ¿Teme a la muerte? Sí, ¿sabe qué será de usted cuando muera? Sí, joven. Voy derechito al infierno. Me sorprendió porque pocas personas son tan sinceras. Pues, señor, permítame decirle cómo evitar el infierno. No, no. Ya lo he oído antes y no me ha servido de nada. No se moleste. Pues, quiéralo o no, le dije, usted va a oír de Jesucristo una vez más. Entonces le hablé del Evangelio en 4 frases. La brevedad es esencial en estos casos.
Lo sé. Ya lo sé todo, pero no puedo. Señor, repita estas dos palabras: Jesucristo, sálvame. No puedo, váyase. Señor, sé que algo impide que usted diga esas palabras. Sé que no puede decirlas. ¿Sabe quién se lo impide? El anciano se volvió y mirándome a los ojos me dijo: Satanás y sus demonios. Entonces, a viva voz, me dirigí a Satanás y sus demonios y en el nombre de Jesús los dominé. Nunca olvidaré el gozo que iluminó el rostro del anciano. Me tomó la mano y con lágrimas en los ojos le pidió al Señor que fuera su Señor y Salvador. Se veía la paz que lo inundaba. Me miró y dijo: Joven, he estado buscando y queriendo acercarme a Jesucristo durante 50 años. Pero no lo lograba. Me contó que había sido marinero. Cuando tenía 30 años su barco llegó a Filipinas y durante un permiso para desembarcar entabló una discusión con un filipino. Este le echó una maldición vudú que hizo que durante 50 años estuviera buscando al Señor sin poder aceptarlo. Nadie de los que le hablaron del Evangelio sabía valerse del tremendo poder y la tremenda autoridad de Jesucristo, ni reconocer lo que estaba sucediendo. Al siguiente día cuando fui a verlo había empeorado físicamente, pero estaba radiante. Sus últimas palabras fueron: Joven, tengo una paz perfecta. Luego cayó en coma y murió no mucho después. Una mujer de 44 años llegó a mi oficina. La traían unos amigos porque estaba a punto de suicidarse. Sus amigos la trajeron a mí porque sabían que yo era una doctora cristiana y esperaban que pudiera ayudarla. Su historia no era diferente de las muchas que había escuchado. Nació de padres cristianos que la amaban, y ella lo sabía. Pero de alguna manera en su adolescencia empezó a andar mal. Empezó a juntarse en la escuela con quienes no le convenían, y participó en todo tipo de relación sexual. Sabía que lo que hacía no estaba bien, me señaló, y en lo más íntimo no quería hacer aquellas cosas, pero parecía no poder evitarlo. Había crecido en la iglesia y sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero no podía llegar al punto de aceptar a Jesucristo y consagrarle mi vida como mis demás hermanos y hermanas. No sabía por qué. Quizás no estaba preparada. A los 17 años tuvo un hijo sin estar casada, y los padres la obligaron a entregarlo en adopción. Más tarde aquel año casi logró suicidarse y pasó 3 meses en un hospital psiquiátrico. El resto de su vida la había pasado entrando y saliendo del hospital psiquiátrico, visitando psiquiatras y psicólogos, y tornando innumerables drogas y tranquilizantes. Nada servía. No podía establecer relaciones amorosas estables ni experimentar amor. Tuvo otro hijo sin casarse y se fue de la casa a los 19 años ante el temor de que sus padres la obligaran a deshacerse del segundo hijo. Finalmente, 2 años antes de venir a verme, comenzó a asistir a una iglesia y llegó a aceptar a Cristo. Su vida mejoró en los años siguientes. Dejó la bebida y pudo conservar el empleo. Halló verdaderos amigos cristianos que pasaban mucho tiempo con ella ayudándola a cambiar y a enmendar su vida. Su gozo era leer la Biblia y orar. De repente un día sucedió algo. Sentí como si alguien hubiera cerrado y en tales practican la meditación. La cuestión de la meditación es algo que la mayoría de los cristianos interpretan mal y Satanás ha escrito mucha literatura engañosa sobre la meditación que se hace pasar por literatura cristiana. Hay varias referencias en la Biblia a la meditación, pero hay una gran diferencia entre la meditación santa y la meditación satánica. Creo que estaría bien señalar aquí los principios básicos. Una de las principales citas bíblicas sobre la meditación la encontramos en Josué 1:8. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Deseo enfatizar que la meditación a que se refiere este pasaje es la lectura activa en que uno estudia y aprende de memoria la ley de Dios dada a los israelitas. Josué debía llegar a conocer también la ley, que ésta llegara a formar parte de su persona. David siguió el mismo principio, y lo expresó en el Salmo 119, 9, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Según esto, David activamente procuraba algo estudiar y aprender de memoria la ley de Dios para no apartarse de ella. La meditación que menciona la Biblia nunca es pasiva. La meditación satánica es pasiva. Satanás quiere que los hombres se queden con la mente en blanco, vacía de todo pensamiento. Esto abre una puerta para la entrada e influencia de los demonios, porque la verdad es que Dios nos manda a controlar nuestros pensamientos, a no dejar la mente en blanco. Si uno no controla la mente, Satanás lo hará. 2 Corintios 10, 3, 5 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. E Isaías 26, 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Estos pasajes demuestran claramente que se nos ordena que controlemos la mente, que no la dejemos en blanco. Cualquier enseñanza sobre meditación que diga que tenemos que dejar la mente en blanco, libre de todo pensamiento, o repetir muchas veces ciertas frases para dejar en blanco la mente, es de Satanás. Jesús dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, Mateo 6:7. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. 2 Timoteo 2:16. Hay una enseñanza peligrosa en algunas iglesias carismáticas. Se les dice a los miembros que repitan ciertas frases vez tras vez, o que dejen la mente en blanco para que el Espíritu Santo tome el control. Lo hacen especialmente en un esfuerzo para que la gente hable en lenguas. Cualquier mente en blanco será tomada por un espíritu, pero desafortunadamente por un espíritu impío, no por el Espíritu Santo. Otra forma de lazo ocultista que es muy real, pero poco reconocida, es colocar hechizos o encantamientos, o brujerías contra otra persona. Aún un cristiano puede ser terriblemente perjudicado por brujerías de este tipo dirigidas contra él. Mi propia experiencia es un buen ejemplo de esto. Yo no sabía lo que estaba pasando hasta que el Señor se lo reveló a mi pastor. De entonces acá he encontrado muchos pacientes con aflicciones de este tipo. A menudo saben de una persona, un amigo quizás, que está metido en el ocultismo, y han tenido algún problema con aquella persona sin sospechar que en venganza les va a echar brujería. Por esta razón es imperativo que el cristiano ande bien cerca del Señor para que le dé discernimiento en tales casos. Los demonios y la sujeción a los demonios son hereditarios. La entrada por herencia a menudo pasa desapercibida. Aunque ya no estamos bajo la antigua ley gracias al nuevo pacto en la sangre de Cristo, podemos hallar algunos principios muy importantes estudiando el Antiguo Testamento. Tenemos que tener en mente que cualquier pecado que no se pone bajo la sangre de Cristo constituye una base legal para Satanás. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento a los pecados de los padres transmitidos a los hijos. Entre ellas tenemos Éxodo 20:5, 34:7, Números 14:18 y Deuteronomio 5:9. Éxodo 34:6-7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hallamos también que cada vez que había un avivamiento importante en Israel, el pueblo se reunía a ayunar y a orar no solo en confesión de sus propios pecados, sino del pecado de sus padres también. Por ejemplo, Nehemías 9:1-2. Y en el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno, y con sacos, y tierra sobre sí. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres. Otros pasajes son 2 Crónicas 29:1-11 durante el reinado del rey Ezequías, 2 Crónicas 34:19-21, y muchos otros pasajes más. El pecado de nuestros antepasados tiene un grave efecto en nuestra vida y la puerta hereditaria hay que cerrarla con oración, confesión y el poder limpiador de la sangre de Jesucristo. Determinadas habilidades y demonios pasan de generación en generación. Un caso comúnmente aceptado es el del don de tirar el vaso. Pero lo que es especialmente dañino es cualquier relación con lo oculto, cualquier adoración de ídolos que en realidad son demonios, 1 Corintios 10:14-21, cualquier contaminación demoníaca, cualquier juramento de alguno de nuestros padres o antepasados que comprometen a los descendientes como la mayoría de los del ocultismo, el paganismo, el mormonismo y la masonería, etc. Uno de los mayores instrumentos de Satanás hoy día en los Estados Unidos son los juegos ocultistas fantásticos en que uno asume diferentes papeles y que se han vuelto tan populares. Satanás se vale de estos juegos para reclutar un vasto ejército entre los jóvenes más inteligentes del país, ejército que el anticristo pudiera utilizar y controlar en un instante. Al participar en estos juegos, la gente cae bajo el control demoníaco sin darse cuenta de lo que está sucediendo. En muchos estados tales juegos están formando parte del currículo escolar de los estudiantes más inteligentes. Casi todas las escuelas tienen clubes extracurriculares en los que se participa en los juegos. En esencia, tales juegos son cursos acelerados de brujería. Lamentablemente los participantes no suelen comprenderlo hasta que es demasiado tarde. La mayoría de los juegos tiene un líder que traza el plan general de cada juego. El juego es una aventura en la que se pelean muchas batallas contra varios monstruos y seres de diferentes habilidades y características. Hay muchos tomos voluminosos con cuadros y detalles sobre las capacidades de los diferentes caracteres. El jugador tiene que visualizar la acción en su mente. Mientras mejor pueda ver la acción y predecir las jugadas de los monstruos y demás jugadores, más avanzado está uno en el juego. Lo que la gente no sabe al principio es que aquellos monstruos son demonios. Lo que creen visualizar mentalmente en realidad lo están viendo en el mundo espiritual.
Mientras más capacidad adquieren para ver el juego, más en sintonía están con el mundo espiritual. La imaginación es puente clave para ponerse uno en contacto con el mundo espiritual. No sé en qué momento los jugadores quedan contaminados de demonios, pero he trabajado con muchos jóvenes que han andado con esos juegos y todavía no he encontrado uno a nivel de líder de juego que no tenga demonios y que no lo sepa. Claro, mienten en cuanto a esto. Varios me han dicho que los demonios se les acerca una puerta de un tirón y todo quedó oscuro. Ya no podía leer la Biblia ni orar. Ya no sentía la presencia del Señor. Estaba muy acongojada. Seguía yendo a la iglesia porque sabía que era la única respuesta. Ya no sentía gozo. Había conversado con muchos pastores. Me decían que seguramente había algún pecado inconfeso en mi vida o que el Señor me estaba sometiendo a prueba. Pero sé que estoy siendo destruida. No quiero seguir viviendo. El único escape es el suicidio. Le pregunté si alguna vez había sentido algo dentro de ella que no era ella, pero que dominaba sus actos y a veces sus pensamientos. Los ojos le brillaron. Sí, a cada rato. Creo que hay algo dentro de mí que no soy yo. Le he preguntado a varios pastores si no será un demonio, pero me dicen que los cristianos no pueden tener demonios. Supongo que estoy loca. El psiquiatra me dijo que era esquizofrénica cuando intenté hablarle a esa cosa. Ay, cuán ignorante es la gente. Sara lo que tenía era un demonio. Por cierto, uno bien poderoso con muchos demonios subordinados. El Señor me instruyó que debía buscar la clave, la puerta que había sido abierta a los demonios. Bajo la dirección del Señor le pregunté a Sara si recordaba algún incidente muy traumático en su niñez. Después de pensar un momento dijo: qué curioso que me lo pregunta. Recuerdo vagamente que mi madre me contó que me habían violado siendo muy niña. Ella nunca me hablaba de eso, porque decía que lo mejor era olvidarlo. Recuerdo que un hombre me agarró y me tiró al suelo, pero lo único que recuerdo son las ramas de un bello manzano silvestre en flor que yo miraba estando de espaldas en el suelo. No recuerdo más. Aquella era la puerta. El demonio que entró en ella mientras era violada había permanecido en ella muchos años sin ser detectado y había destruido su vida. Era un tipo de demonio del que hablaremos después, que puede habitar el cuerpo, el alma y el espíritu al mismo tiempo. Tiene miles de tentáculos que pueden serpentear y enroscarse bien en cada parte. Fue él el que cerró de un tirón la puerta para que ella no sintiera la presencia de Dios. El crecimiento y la posesión del Espíritu Santo era algo que no podía tolerar, por lo que trató de apartar a Sara de su consagración al Señor. Pero el Señor tenía asida a Sara y a las siguientes 2 horas aquel demonio y sus muchos subordinados fueron echados fuera. Al fin, después de muchísimos años, Sara era libre. De nuevo sintió en su espíritu la presencia del Señor y pudo volver a leer con gozo la Biblia. Por primera vez en su vida comenzó a vivir una vida normal y sana, y a disfrutar el amor de Jesucristo nuestro Señor. Otra vez me vino a la mente Oseas 4:6 que dice: mi pueblo fue talado, porque le faltó sabiduría. Un musculoso caballero de 35 años llegó a mi consultorio con la siguiente queja: mi vida está siendo destruida, está cayendo a pedazos por todas partes. No acabo de comprender la causa, pero sé que está sucediendo. Estoy muriendo. Conversé con él y lo estuve interrogando más de 1 hora en busca de una pista. Su salud era excelente. No tenía problemas de salud, ni se sentía enfermo. Era cristiano, aunque nunca había caminado bien cerca del Señor. Le iba bien en el matrimonio, sus hijos estaban bien, sus relaciones familiares eran buenas. Tenía un buen trabajo en el que estaba contento. Por último, cuando le pregunté por el funcionamiento de su cuerpo, me dijo: tuve problema de sinusitis hasta hace unos 3 años. No he vuelto a tener problemas desde entonces. Lo curioso era que me decía que precisamente en los últimos 3 años había sentido que su vida se estaba desintegrando. ¿Qué le curó la sinusitis hace 3 años? Fui a ver al doctor, y me hizo acupuntura. Dio resultado. No he vuelto a tener problemas. Ese era el problema. Durante el examen médico le hice un electrocardiograma. Mientras el electro marcaba las pulsaciones de su corazón, de repente sentí la sobrecogedora presencia del mal en la habitación. Inmediatamente el corazón del hombre dejó de latir. No estaba muy segura de lo que tenía delante, pero reprendí el mal en el nombre de Jesucristo y el corazón espontáneamente volvió a latir. Había estado sin latir más de 1 minuto. Después el Señor me reveló que el mal que había sentido era el espíritu del acupunturista. Estaba robándole energía al paciente, aún hasta el punto de que el corazón le dejó de funcionar. El Señor había permitido que pasara en aquel preciso momento para que yo aprendiera. Las puertas demoníacas habían sido abiertas en aquel joven por medio de las agujas de la acupuntura, y habían quedado abiertas para que el acupunturista, que es algo similar a un hipnotista, pudiera controlarlo. El acupunturista estaba robándole vigor a aquel joven. Por eso este sentía que su vida se le destruía. Era verdad. No podía decirle lo que le estaba pasando. Hubiera pensado que yo estaba loca. Era un cristiano superficial que no estaba listo para aceptar la realidad de la existencia de los demonios. Le pregunté al Señor qué debía hacer. Me respondió:
Usa el instrumento más poderoso que tienes, ora con mucho fervor por este joven. Durante un año entero estuve ayunando y orando muchas veces por él. Al cabo de un año el Señor me habló de nuevo y me dijo que en respuesta a mis oraciones había libertado a aquel hombre sin que éste lo supiera. Poco después volvió a verme para un problema menor y me dijo que se estaba sintiendo mucho mejor. De nuevo Jesucristo había libertado a un cautivo. Tuve que atender a un hombre que había tratado de suicidarse. Rick se había criado en un hogar cristiano, en una amorosa familia. Había consagrado su vida al Señor en su adolescencia y había andado muy cerca del Señor, y había escuchado su voz hablándole a su espíritu. Era un joven muy inteligente y al terminar el preuniversitario había ingresado en un seminario para ser pastor. El Señor era el gozo de su vida. De repente, como un año antes de que yo lo conociera, ya no sentía la comunión con el Señor. Le era casi imposible leer la Biblia o orar y no sentía en absoluto la presencia del Señor. Consultó y oró con muchas personas pero no recibió ayuda. Empezó a tener mucha dificultad para concentrarse en los estudios y sus calificaciones bajaron drásticamente. Por último, se sintió tan desesperado que dejó los estudios como un mes antes de su intento de suicidio. Sentía que no tenía razón de vivir. Lo interrogué para tratar de descubrir la puerta. Finalmente, cuando le pedí que me contara lo que había hecho poco antes de que comenzara el problema, me contó lo siguiente. Poco antes de que comenzaran las clases hace un año, me fui en automóvil a Denver, Colorado. Mi madre me había llamado para pedirme que fuera porque su madre estaba gravemente enferma en el hospital. Pedí unos días de permiso en el trabajo y salí para Denver. Al llegar a la ciudad me dirigí al hospital. Mientras iba por la ciudad rumbo al hospital de pronto tuve la sensación de que algo oscuro, como una nube, caía sobre mí. Duró solo unos segundos y luego desapareció. No volví a pensar en eso. Cuando llegué al hospital hallé que mi abuela había muerto muy poco antes de que yo llegara. Me quedé para el entierro y regresé. Al preguntarle más, me contó que su abuela había estado muy metida en la brujería. Muchos miembros de la familia habían tratado de hacerle ver que necesitaba a Cristo, pero no lo lograron. Ahí estaba la puerta herencia. Al morir la abuela, los poderosos demonios que moraban en ella pasaron a otro miembro de la familia. Claro, Satanás prefirió a Rick que estaba estudiando para el ministerio. Después de ser liberado, pudo volver a tener comunión con el Señor. Una simple oración de fe de sus padres pudo haber roto cualquier línea hereditaria y protegido a Rick de la herencia de la abuela. Pero ellos no lo sabían. Sé que muchos dirán que Rick estaba protegido de tal cosa porque era cristiano. Pero la Biblia dice claramente que el pecado de los padres pasará a los descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Por eso Dios advertía con tanta firmeza a los israelitas que no participarán en el ocultismo. Los cristianos deben estar conscientes de esto. Si saben de alguien en la familia que ni les hablan, y, para obtener mayores poderes, invitan al más inteligente de los demonios a entrar en ellos. Los manuales más avanzados detallan sortilegios, conjuros y escritos satánicos que son utilizados y enseñados a los brujos y brujas en la hermandad misma. Los jugadores sienten la extraña fascinación y el poder de los juegos. Pocos comprenden la trampa que representan. Están completamente engañados. ¿Cuántos de nuestros jóvenes que una vez fueron cristianos activos y entusiastas han perdido interés en el Señor por jugar esos juegos? Otro incalculable número de ellos jamás llegará a un conocimiento salvador de Jesucristo por culpa de los lazos demoníacos en que han caído al jugar tales juegos. La influencia del ocultismo es desenfrenada en los juguetes de niños pequeños y en las tiras C6 de la televisión 6N. Los niños por naturaleza son muy imaginativos. Satanás sabe que si puede dirigir esa imaginación 6N hacia el mundo espiritual pronto aprenderán a ver a los demonios y a comunicarse con ellos. Los padres deben de ser muy cuidadosos en cuanto a con qué juguetes juegan sus pequeños, y qué programas de dibujos animados ven en la televisión 6N. La bioreacción 6N ha tenido tremenda resonancia en el mundo de la medicina en los últimos años. Su crecimiento ha sido fenomenal. Se usa principalmente contra el dolor, la presis 6N arterial y el control del abuso de la droga y el alcohol. La hermandad ha usado la bioreacción 6N desde muchos años antes de que su uso se hiciera público. Descubrieron que era el método más rápido de enseñar a las brujas a tomar conciencia del cuerpo espiritual y por lo tanto a entrar en contacto con el mundo espiritual. En esencia, la bioreacción 6N enseña a la persona a controlar las funciones del cuerpo que Dios no nos ha mandado a controlar y que por lo tanto no debemos hacerlo. Enseña a controlar conscientemente el cuerpo espiritual, con lo que a su vez controla y altera lo que está sucediendo en el cuerpo físico. Repito, muy pocos de los que se inician en el programa saben en lo que se están metiendo. Los cristianos nunca deben practicar la bioreacción, que no es más que yoga modernizado, meditación 6N satánica y brujería. Otra cosa que suele pasar desapercibida, pero que es muy poderosa, es la música rock. La música rock es música del diablo. Como muchas otras cosas, todo el movimiento de la música rock fue cuidadosamente planeado y ejecutado por Satanás y sus siervos desde el mismo comienzo.
La música rock no es producto de la casualidad, sino que responde a un plan cuidadosamente concebido nada menos que por el mismo Satanás. Como mencioné anteriormente en el libro, Elaine conoció personalmente a un buen número de estrellas del rock. Todos habían accedido a servir a Satanás a cambio de dinero y fama. Han recibido todo lo que deseaban, pero también muchas cosas que no esperaban. Sus vidas y sus almas están destruidas. Estas estrellas saben exactamente lo que están haciendo. Están enseñando paso a paso a incontables millones de jóvenes a adorar y servir a Satanás. Elaine asistió a ceremonias especiales en varios estudios de grabación en los Estados Unidos con el propósito específico de incorporar bendiciones satánicas en la música rock que se grababa. Ella y otros hacían conjuros para colocar demonios en cada disco y casete de música rock que se vendía. A veces llamaban a ciertos demonios para que hablaran en las grabaciones, especialmente en los mensajes grabados al revés. Además, en muchas de las grabaciones las voces de los mismos satanistas quedaron grabadas en el trasfondo, disimuladas por el ruido general de la música con conjuros y encantamientos para llamar más demonios cada vez que una de las grabaciones fuera tocada. Mientras suena la música, los demonios son llamados a presentarse en el cuarto a afligir a quien haya puesto la grabación o esté escuchando la música. ¿Con qué propósito? Control mental. Control mental no solo para dar a los oyentes comprensión de los mensajes de Satanás transmitidos por la música, sino también para evitar que reconozcan la necesidad que tienen de Jesús y la salvación por la que Él murió en la cruz. Mucha de la letra de las canciones son conjuros en los que se llama a los demonios. El propósito es doble: ejercer control sobre el oyente y enseñarle conjuros de los que pueda valerse para enviar demonios contra otra persona. Esto permite a las personas vengarse afligiendo a sus enemigos con enfermedades, accidentes, etc., así como ayudar a influenciar a otros para que caigan en las redes de la música rock. Recomendamos el libro The Devil's Disciples: The Truth About Rock. Los discípulos del diablo: la verdad sobre la música rock, por Jeff Godwin, publicado por Chick Publications, Incorporated, para un estudio a fondo de la música rock. Este libro es excelente para que los padres entiendan la música rock que sus hijos oyen. Todas estas puertas deben ser cerradas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Si has participado en cualquiera de estas cosas, puedes fácilmente cerrar la puerta orando así: Padre, te confieso que he andado reconozco que tales cosas son abominación ante ti y detestables ante tus ojos. Humildemente te pido perdón por haber pecado en esto. Te pido que elimines cualquier puerta demoníaca que haya resultado de mis acciones y que me limpies de mis pecados y cierres para siempre esas puertas con la preciosa sangre de Cristo. Te pido esto y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Luego, te recomiendo que en voz alta te dirijas a Satanás y los demonios más o menos así: Satanás, demonios, le he pedido a mi Padre Celestial que me perdone por participar en decir el pecado, y he sido perdonado. Ahora por fe cierro a ustedes las puertas de mi vida para siempre por medio de la sangre que Jesucristo derramó por mí en la cruz. En el nombre de Jesús ordeno que se vayan. En los casos de contaminación con los demonios más fuertes suele ser necesaria la ayuda de otra persona o personas para obtener liberación. Si oras fervientemente y deseas ser liberado a cualquier precio, el Señor te dirá lo que tienes que hacer, y dejará libre al cautivo. Voy a dar ahora algunos ejemplos de personas que he tratado en mi consultorio médico que han estado muy afectados por algunas de estas puertas abiertas. He cambiado los nombres para proteger a tales personas. Los cristianos tenemos que entender un principio bien importante que nunca he oído enseñar con claridad en ninguna iglesia. Muchas de las personas a las que hablamos del Evangelio están literalmente atadas por demonios, ya sea por dentro o por fuera, para que no puedan liberarse. No tienen voluntad para aceptar a Jesucristo como Salvador y sus mentes están igualmente atadas para que no entiendan el mensaje del Evangelio. Como dice 2 Corintios 4:3-4, si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas personas no le dicen a uno que están atadas. Las ataduras son tan fuertes que en la mayoría de los casos no saben que están atadas. La excusa que dan cuando uno les pregunta si desean orar y aceptar a Jesucristo es: todavía no estoy listo, o más tarde, o no puedo hacerlo ahora, no me presione, y muchas otras más. Pero Jesús vino a libertar a los cautivos. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel. Isaías 61:1. Los cristianos sencillamente tenemos que tomar el poder y la autoridad que Jesucristo nos ha dado y valernos de ella para libertar a los cautivos. Los siguientes son algunos ejemplos de mi propia experiencia. Juanita es una enfermera de 35 años y es oriunda de mi pueblo. Trabajé con ella unos 10 años cuando yo todavía era enfermera. Me encontré con ella otra vez hace ya algún tiempo.
Se mostró sorprendida del cambio que veía en mí, lo que me permitió sentarme una tarde y hablarle de lo que el Señor había hecho en mi vida. ¿Sabes?, me respondió, en los últimos 5 años otras 2 amigas han entregado